Bueno, estoy aquí con Óscar, que es estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Madrid. Eso es. Y te quería preguntar, como hemos estado hablando estos días, sobre cómo es estudiar tanto tu carrera como en la UPM. Y bueno, un poquito también sobre el tema de informática, que no es mi especialidad. Sí, Cuando empezaste la carrera, tú estudiaste desde casa, en remoto. eso es. Estuviste 2 años, ¿no? 2 años, sí. ¿Eso cambió hace un año? ¿Llevas un año o dos ya? Yo un año en Un presencial. año en presencial. Sí. Y estás, bueno, acabas de terminar el año, ¿no? Sí. Justamente. ¿Qué tal la diferencia? Mucho mejor. O ¿Sí? sea, el cambio brutal que es estudiar en casa sin clases, sin profesores, sin ayuda externa, es mucha comparado con ir todos los días a clase, que te obligan a trabajar diariamente, tener que prestar atención, estar con los amigos, ¿sabes? Hacer actividades en grupo también se nota mucho. Porque al final cuando tú estás online, estás aislado. O sea, al menos en la UNED, que está enfocado a tú te apuntas y a lo mejor haces un par de trabajos, te presentas al examen y ya está. O sea, no está pensado para enseñar, está pensado para sacarte una carrera mientras trabajas y gente que no tiene tiempo. Entonces es diferente a la universidad normal. Me ha interesado la distinción que has hecho. No es para aprender, es para O sacarte sea, de la carrera. es para aprender porque obviamente hay tutorías si quieres, puedes pedir ayuda, pero está más enfocado a gente que trabaja, que tiene a lo mejor hijos, que no puede ir todos los días a clase para que de vez en cuando vaya viendo el temario y se vaya sacando las asignaturas. Y en específico con tu carrera, con Sí. Ingeniería Informática, ¿has notado mucho la diferencia, aún siendo, porque a mi conocimiento, la informática estás al final trabajando con pantallas, Sí. pero la diferencia aún así se nota mucho, Yo creo que también depende mucho del tipo de persona que eres al estudiar, ¿vale? porque es verdad que lo puedes hacer perfectamente online, sin problemas, sencillo. Yo he hecho 2 años al final y me ha salido bien. Pero yo, por ejemplo, soy una persona que le gusta estudiar preguntando preguntas a los profesores, atendiendo a clases, porque aunque tengas los libros en casa, no es lo mismo que te lo explique alguien a tener que leerlo tú o verlo de un tutorial. Porque cuando te lo explica alguien, no te lo explica de manera teórica como en un libro. Te lo explica con sus palabras, con ejemplos, a lo mejor hacéis prácticas en clase, entonces es distinto. Para mí, como estudiante, para mí es mejor ese estilo. A lo mejor hay otros estudiantes que prefieren estudiar un libro y ya está. ¿Es tu impresión que hay otros estudiantes que Sí, lees hay- igual? hay un poco ¿Y de todo. en tu clase o en tu Sí, ahí curso? tengo compañeros que a lo mejor no van ni un día a clase y lo sacan. ¿Sabes? Que en plan, depende mucho también del tipo de persona. Vale. O del tipo de memoria que tengas, si eres fácil para recordar cosas. Tú me has dicho estos días cuando te estaba preguntando que, que tu carrera es muy generalista. Sí, Es decir, hay gente que viene ahí desde muchos fondos y también que con muchos fines. O no, hay gente que no sabe, pero que también tiene objetivos profesionales diferentes. Tú me has estado hablando de algo de lo cual tengo muy poco conocimiento, que es los compiladores. sí. ¿Me podrías volver a explicar qué son? ¿De dónde vienen Vale. y por qué te interesan? Vale, te voy a decir mi descripción, obviamente siendo un estudiante, porque no soy experto, estoy en mi tercer año de carrera, pero he estado un poco investigando por mi cuenta, de alguna asignatura y demás. Pero bueno, los compiladores son básicamente, para explicarlo de manera sencilla, hay como dos mundos. Está el mundo de los informáticos, que escriben código, y el mundo de los ordenadores, que ejecutan código, digamos. Entonces está los lenguajes de programación y el binario, que es lo que entienden las máquinas. Entonces hay como una barrera entre los dos mundos o lenguajes. Entonces hay que buscar una manera de hacer que los programadores estén cómodos escribiendo y a la vez poder traducirlo a lo que entiende el ordenador, que al final son números, son bits. Entonces los compiladores se encargan de eso, de traducir lo que escribe el programador con palabras a lo mejor ya un poco de lenguaje natural a números binarios. Entonces lo que hace es coger el programa que escribe el programador y hace mejoras, transformaciones, lo analiza y a partir de eso te saca una versión simplificada y optimizada para el ordenador para los distintos tipos de arquitecturas que te puedes Entonces encontrar. es como traducción. Sí, se llama traductores. Ah, sí. O sea, el área en general se llama traductores. Vale. Y luego compiladores es como un tipo específico, luego tienes intérpretes,
JITs, que es otra cosa. O sea, traductores se podría decir que es como la palabra genérica. Vale. A mi poco conocimiento de los diferentes lenguajes de programación, Sí. son bastante diferentes entre sí, los diferentes lenguajes Sí, de o programación. sea, tienes categorías, pero cada uno tiene sus cosas Vale. al final. Dentro de... ¿Por qué son diferentes? Al final, cuando alguien crea un lenguaje de programación, tiene como unas ideas y unos estándares o unos... Sí, lo que quiere tener su lenguaje, Diferentes metas. metas o cómo quieres que los desarrolladores usen ese lenguaje Vale. y qué ventajas tiene respecto a otros. Vale. Por ejemplo, si te pongo un ejemplo así sencillo, hay lenguajes tipados, hay un concepto que se llama tipado, Vale. que es tú cuando creas una variable, hay lenguajes que necesitan estáticamente saber qué tipo de variable es. Es decir, si es un número, si es un carácter, si es un booleano. Luego hay otro tipo de lenguajes que son los débilmente tipados, Vale. que lo infieren, que a partir de lo que le das, lo asume, lo infiere y no hace falta que definas qué tipo es. Por ejemplo, eso es una cosa que tú puedes elegir al elegir un lenguaje de programación. Pues quiero que los programadores elijan qué tipo de variable es o que se infiera a partir de la expresión dada. Y me imagino que los menos tipados son más fáciles. Son más fáciles de programar porque no tienes que pensar en tipos, pero también son muy abstractos. En plan, por ejemplo, Python no tiene tipos o es inferido. Entonces, obviamente, para alguien que está empezando es muy sencillo, Sí. porque no tiene que pensar qué tipo es. Incluso puedes mezclar tipos, puedes convertir variables y demás. Y luego esto también depende de lo que le gusta al programador. Y el trabajo de traductor, de compilación, varía entre esos diferentes lenguajes de programación. Es decir, si la traducción que ocurre para Python Sí. es muy diferente a la que ocurriría para C++ o HTML. A ver, es que para empezar son dos lenguajes distintos porque hay uno que es compilado Vale, y otro que es interpretado. vale, explícame esa Entonces, diferencia. compilado es así un poco Sí, sencillo. sí, sí. Por favor. Sí. Tú lo traduces al lenguaje máquina para ser ejecutado. Vale, Interpretado es que tú coges este código que ha hecho el programador, lo pasas a un estado intermedio y lo vas ejecutando, o sea, lo vas traduciendo al mismo tiempo que lo vas ejecutando. Es como un intérprete, vale. como lo que haría una persona que está traduciendo a alguien que está hablando, pues igual. Para, Entonces los interpretados suelen tener una especie de máquina virtual como Java o JavaScript también, que tiene su propio sistema para ir traduciendo cada línea, por ejemplo Python, que va leyendo, en vez de tener un código para cada plataforma. ¿Y eso qué le permite hacer? Digamos, ¿qué es la ventaja tiene uno interpretado sobre uno compilado? Tiene ventaja de que no necesitas compilarlo para cada arquitectura de ordenador. Vale. Entonces, por ejemplo, un lenguaje compilado como C, necesitas un binario para cada tipo de arquitectura. Joder. Que al final es simplemente, cuando tú lo descargas, puedes elegir el tipo de arquitectura. Si lo Vale. desarrollas. Sí. Vale. Claro. O sea, eso no es problema, pero con Python, tú instalas Python en tu máquina, por ejemplo, y no necesitas estar en una específica arquitectura. Te escuché hablando con mi primo hace 2 días Sí. sobre cómo se llamaba este nuevo lenguaje. Rust. Rust. Sí. ¿Qué tiene interesante este lenguaje? A ver, tiene muchas cosas interesantes. Yo lo he usado un poco, o sea, no soy experto en Rust, pero lo que más destaca yo creo que es el Borrow Checker, que se llama. Vale. Que básicamente es una nueva forma que han hecho para manejar la memoria del sistema y prevenir errores de usuario al pedir memoria. Cuando tú reservas memoria, normalmente en lenguajes de bajo nivel o de alto nivel, según lo que quieras llamarlo, el programador es el encargado de liberar la memoria. Sí. Entonces, Rust lo que hace o lo que previene es delega este tipo de acción del programador y como que va manejando los punteros y hay un concepto que se llama ownership y es como que lo va dando. Vale, pues ahora tú eres el dueño de esta memoria. Y así evitas que pierdas memoria, memory leaks. O sea, es más complejo que eso, pero así como... Y eso
sin conocimiento, me Sí. imagino que la ventaja cae en especialmente proyectos de muchísimo uso de memoria. Claro. Bueno, realmente no tiene por qué. ¿Ah, no? No, o sea, tú puedes usarlo para un pequeño proyecto. Pero no, pero quiero decir que ahí es donde el valor se encontraría o Claro, sería más el marcado. problema, o sea, previene errores donde a lo mejor usas mucha, en plan, memoria en muchos sitios, o sea, reservas mucha memoria en la heap, que se llama, y a lo mejor se te olvida siendo un programador o no te das cuenta que lo has usado. O sea, hay muchos errores que a lo mejor no se ven a primera vista, pero con el tiempo se van dando cuenta. ¿Y los problemas de memoria qué consecuencias tienen? Porque esto imagino que al intentar evitar esos problemas está intentando o intentar evitar uso de memoria Sí. erróneo, está evitando un problema mayor al de simplemente estoy usando más espacio en mi hard drive que lo que me esperaba. ¿No? ¿O es eso? No, o sea, los problemas vienen porque puede haber errores, en plan, que no se detecten en compilación, Vale. y puede haber también errores, o sea, problemas de seguridad. Por ejemplo, si hay un memory leak, puede un hacker meterse dentro del código a hacer cosas para sacar información que no tiene acceso, digamos. Vale, eso ya... Eso pasa mucho en C, Vale. porque a lo mejor está como estructurado un programa C está estructurado y tiene como varios segmentos, y a lo mejor está el segmento del texto, el segmento del código y el segmento del heap y el stack y cosas así. Entonces, si hay un trozo de memoria que está liqueado, digamos, y un hacker o alguien malicioso sabe que está liqueado, puede intentar acceder a información de la que no debería tener acceso, o modificar puntos en memoria que no deberían ser modificables. Entonces hay un Y montón eso de puede tener problemas, consecuencias muy y esas cosas muchas veces no se dan cuenta hasta años. O sea, todos los días salen nuevos problemas con aplicaciones que llevan años y años en el mercado. Mira, imagino que la manera que se van testeando las debilidades de los programas viejos o mal construidos, o los que no sean... No son mal construidos, ¿no? pero son errores pequeños humanos que no te das cuenta. Vale. Y... Porque muchos son casi perfectos. Vale, y en todo esto me interesó mucho, porque tú, hablando de compiladores y lenguajes, me hablaste de los niveles de abstracción de la programación. Sí. Que en el más bajo estás hablando de binario y matemáticas. Sí, o ecuaciones, lo que están teniendo. Transistores y un poco... Ah, bueno, claro, el nivel más bajo es el hardware. Claro, el nivel bajo es chispazos. Voltajes. Voltajes, joder. Sí. Y luego al nivel más alto, y eso es lo que me llama mucho la atención, hablaste de la IA. Sí, podrías decir que más o menos la IA está en los nivel de capa 5. Ah, ¿y qué son las 5 capas? ¿O es la primera vez que escucho ese término? Si lo recuerdo bien, es la primera capa, es que no me acuerdo muy bien, pero estaban ensamblador. Es que claro, porque hay muchas capas que a lo mejor son de los años 80, 90, entonces a lo mejor hoy en día ya no se usan o ya no se consideran capas. Vale. Entonces, ¿dónde las está principales capas... ¿El qué? No, perdona, dime. ¿El lenguaje? Sí, diría, ¿dónde estaría el lenguaje de programación? Vale, entonces, la capa más básica es el código máquina, que nadie entiende porque al final son ceros y unos, entonces nadie va a programar en ceros y unos. O sea, puedes, pero no tiene mucho sentido. Luego por encima está el ensamblador, o el lenguaje máquina, pero hecha para los humanos. O sea, es lo mismo que en binario, solo que tiene nombres las instrucciones y tú puedes usarlas con operandos y demás. Es como uno por encima. Vale. Luego tienes los lenguajes que se llaman de alto nivel. Vale. Que son C, Rust, por ejemplo. Vale. Luego claro, dentro de los lenguajes de alto nivel hay la misma diferenciación de bajo nivel y alto nivel. Vale. Según si tienes acceso a la memoria o si puedes reservar memoria dinámica o si lo delegas todo al lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, tienes C, Rust, Zig incluso también lo metería en ese nivel, que son como de bajo nivel, porque tú manejas tu propia memoria. Luego tienes otros lenguajes que son de alto nivel, que tienen un sistema de colección de basura, como Java, como Go, como JavaScript. Bueno, JavaScript yo lo pondría incluso un nivel más alto porque son interpretados al final, o hits, creo que es just in time se llaman, porque no son traducidos directamente a código máquina, como te he explicado antes, sino que se traducen a un bytecode y luego la máquina virtual de ese lenguaje es el que lo ejecuta.
Ahí está, por ejemplo, Python, JavaScript, Vale. Java incluso está como entre medias. Mm, Y luego, claro, las IA, es que como las IA no son un lenguaje de programación, no. pero suelen estar como en la zona más alta, porque es mucha abstracción, tiene muchas cosas por debajo, muchas matemáticas, estadística por todos lados, porque al final una IA es un modelo probabilístico. Entonces, los que los usan no suelen hacer toda esta probabilidad, suelen usarla ya hecha y lo integran a lo mejor con cosas o lo adaptan a sus necesidades. Entonces, sí, escuché a alguien describir a las IAs como búsqueda plus. Sí, Resultados de Google, pero filtrados. Entonces, en este... Porque, bueno, podría llamar ahora mismo el mundo informático muy dinámico, con las IAs y cosas así. Sí. Pero me interesa que tu preferencia a la hora de estudiar, o bueno, en tu momento de la carrera, lo que estás viendo que te está interesando más, que te podrías centrar más en ello y ver si existe ahí una carrera profesional o una trayectoria, es los compiladores, Sí. que es un nivel de abstracción bastante bajo, tengo entendido, Sí. ¿no? Es decir, comparado con ya lenguajes, ¿qué había llamado? Lenguajes más bajos, más fáciles. Más bajos, el lenguaje bajo sería ensamblador. El resto son altos. Vale. Luego dentro de los Vale, altos vale. tienes como entonces, varias no quiero llamarlo. categorías. Pues entonces, la compilación, ¿qué es lo mismo? ¿Es lo mismo que la traducción? Sí, la traducción al final es todo. Vale. Vale. Pues la compilación, entonces es un lenguaje bastante bajo. O es un proceso bastante bajo. Más que en proceso bajo es lo que hay entre medias. Vale. Está lo que hay entre medias entre los lenguajes de programación y la máquina. Vale. ¿Y por qué te interesa tanto? Pues no lo sé, la verdad, porque, bueno, bajo todo lo de los compiladores y traductores hay una teoría, Hay esta teoría que es la teoría computacional. sí, que es como la base que describe todos los lenguajes de programación. Vale. Básicamente, pues describe la forma en la que puedes describir un lenguaje y ser computado. Es como Vale. que engloba todo lo que puede ser computado por Es máquinas. como las leyes de los idiomas, es como tienen que ser. O sea, no tiene por qué seguir estos esquemas, pero es la forma más fácil que tenemos de representar un lenguaje. Son como patrones entre los lenguajes. Sí, se podría decir que sí. Vale. O sea, Y- siguen como una gramática, los lenguajes. Ujú. Vale, sí. Siguen una gramática que, a diferencia de la gramática que hablamos, es muy estricta y es que se llama gramática libre de contexto. Entonces, y es determinista. En plan, tú cuando hablas muchas veces no es determinista y a lo mejor muchas cosas no siguen unas reglas, sino es más por naturalidad. En lenguajes de programación, la mayoría, por no decir todos, son gramáticas libres de contexto. Y luego bajo eso también tienes máquinas de estados para definir si pertenecen palabras o no al lenguaje. O sea, tienes mucha teoría bajo eso, que son los autómatas, tienes lenguajes, gramáticas, un montón de cosas. Qué interesante, tío. Y bueno, a partir de toda esa teoría, luego también empecé a dar un poco de cosas de compiladores y demás, y me llamó bastante la atención. También tocas ensamblador, que normalmente nadie programa en ensamblador. Y está muy guay, no sé, me interesó. Y estuve leyendo un par de libros de eso y, no sé, me parece muy interesante. Pues qué bien. Sé que es una zona que mucha gente odia o no le ¿Sí? gusta. Odia. O sea, odia a lo mejor es muy exagerado, pero es que es un poco aburrido si no te gusta. Vale. Es muy teórico, sobre todo es muy teórico, yo creo. Vale. Mucha teoría y es un poco complicado. O sea, obviamente si estudias, pues al final todo va a ser fácil, ¿no? Bueno, a lo mejor no todo, pero es un área que te tiene que gustar para poder... Que requiere mucho estudio. Que requiere mucha y también mucho conocimiento. Vale. Claro, hablo desde lo poco que sé. Sí. Luego a lo mejor es un mundo muy sencillo, pero para mí hay mucho conocimiento que tienes que saber. Es un mundo también un poco pequeño, yo creo. O sea, no todo el mundo quiere trabajar en esto. Y bueno, ahora con lo de la IA también tienen nuevas oportunidades. Porque como que hay un montón de necesidades de compilación con la IA para mejorarlas, para hacerlas más rápido. Entonces, ahí hay un mercado, por ejemplo, en el que se puede trabajar. Entonces, si a tus compañeros cursantes no les interesa o no les gusta Sí.
extrapolo que no le gustarán a otros estudiantes también que lo estudien, no solo tus compañeros de la UPM. Sí. ¿Qué les interesa? De lo que poco que ves tú en la universidad, sí. ¿qué es lo que les interesa a los Yo demás? creo que la mayoría lo que les interesa es o el cloud computing Vale. o la ciberseguridad también está últimamente muy bien, o la IA mismamente. Yo creo que esos son las tres principales, o si no, ser un frontend o backend o full stack. Yo creo que Desarrollar son sus más o propias menos- aplicaciones. Sí, son hacer aplicaciones o hacer webs o trabajar en miniservicios o cosas así. Pero yo creo que sobre todo últimamente lo que más ha crecido es la ciberseguridad y la IA. Con lo de ChatGPT y los LLM, pues ha ido ¿Y esas creciendo. cosas requieren menos estudio? ¿O es más divertido? A ver, son menos toscas, menos pesadas de estudiar, yo creo. Son más leves. Pero también tienen mucha cosa que aprender. En plan, no es que te vas por ese camino y te lo regalan, ¿sabes? Pero tienes que seguir estudiando. Sobre todo para destacar, como hay tanta gente, tienes que estudiar un montón. Yo creo que más que más fácil es diferente. Vale. Es más a lo mejor liviano para la gente que es menos friki. Mira, y con los profesores que tienes, ¿están adaptados es decir, ¿ha cambiado mucho la manera que se enseña la informática en cosas como la IA? Es decir, ¿las cosas que enseñaban hace 5 años son válidas para el trabajo Sí, de IA? hasta 20 años. ¿Ah, sí? Vale, La vale. informática, yo como lo veo va cambiando muy rápido todo, pero hay un estándar en la industria y ese estándar cambia muy lento. ¿Y eso es bueno? Eso es bueno porque a lo mejor, a ver, yo como lo pienso es bueno que cambie lento porque hay muchas cosas que salen muy rápidas y a lo mejor está con el hype del momento, pero luego el hype en un año ya se ha acabado. Entonces a lo mejor has metido un estándar y luego te has dado cuenta que realmente no es tan bueno ese estándar. Entonces, por eso, o sea, hay muchas cosas buenas que salen todos los días, Curioso. pero el estándar va lento por una razón, y es por seguridad. Sí. Porque tú no sabes si el día de mañana justo esta cosa que está ahora en auge no funciona, o se ha encontrado un fallo, o incluso el creador ha dicho ya no me interesa. Pues cuando son cosas valiosas, por necesidad tienes Claro, que ir. necesitas una estabilidad también. Y Cuando asegurarte de que sea algo de futuro. Qué conservadores somos con lo valioso. Bueno, por necesidad hay que ir lento, como bien lo has descrito. Pero, ¿y los profesores? Entonces, no han tenido que... Pues supongo que ¿es más grande el cambio en lo que enseñan o cómo tienen que enseñarlo? Porque, como hemos hablado en alguna otra ocasión, la IA cambia mucho cómo estudias. Sí. O cómo interactúas con las clases y los exámenes y el contenido. Entonces, supongo que me sorprendería si eso es el cambio más grande para la informática. La manera que se aprende. O sea, yo no he notado ningún cambio muy importante a la hora de enseñar. Vale. O sea, obviamente no sé cuál es el trabajo que realizan los profesores para plantear el curso y demás, pero yo lo que he visto es que simplemente siguen haciendo lo mismo, solo que a lo mejor con un poco más de control respecto a cuánto usan la IA los alumnos. En plan, hay más plagiadores que detectan si has copiado un trabajo, o te piden un trabajo un poco cambiado para que la IA no lo pueda hacer, o le meten caracteres invisibles para que no lo puedas copiar a la IA. O sea, yo creo que se enfocan más en que cuando hagas los trabajos no uses la IA que en usarla como tal. O sea, obviamente la usan a lo mejor muchas veces para crear un planning de estudio y demás, Sí. pero no hay tanta diferencia con hace 5 años. Pero los trabajos que te piden hacer, por ejemplo, esos no dejan de ser importantes hasta en un mundo donde se está Claro, haciendo porque IA y todo. al final los trabajos que te manden en la uni, no todos porque hay muchos que son inútiles, que te los mandan por mandar, te enseñan el temario de manera práctica. Ya sé que mucha gente no lo ve así, pero yo lo veo así. Y te enseña a través de la práctica y el error. Entonces, aunque no sea algo que vayas a usar, como has estado practicando un montón de horas en un proyecto, no te has salido, has vuelto a probar, has preguntado a la IA por ayuda, y has estado trabajando, al final eso se te queda en ti. Y te acuerdas de esas cosas y es información y es experiencia que ganas. Y es como una base sólida que creas. Bueno, es una buena manera de entenderlo, porque al final tú obras, al haber hecho la universidad desde casa, como hablamos al principio,
eso es estudiar la teoría de manera menos práctica al final. Sí, Pues es tú y un libro. claro. Luego también, algo que he notado de la universidad, al menos de la ingeniería, es que lo que más te preparan también es a cómo afrontar los problemas, en general. Te enseñan mucho a cómo deducir cosas, a cómo plantear problemas complejos que requieren, plan, ponerse de verdad a pensarlo y demás. Te enseña un poco eso, la resolución de problemas. Y eso es, yo creo que es una cosa muy importante que a lo mejor un grado superior, que hice yo antes, el DAM, no te lo da, porque DAM te preparan para trabajar y ya está. Pero sí que es verdad que en la universidad se nota más que, aunque sea de forma indirecta, porque no es una asignatura que te dicen resolución de problemas, te enseñan de alguna manera a realizar problemas, a resolverlos, a formas de pensar, a cómo analizar ciertas cosas. Qué interesante. Porque tú has hecho ambos, claro. Eso es, tú habías hecho... Claro. Es que no había caído en esa... En que habías tenido esa Lo curioso experiencia. es que te cambia, pero de manera indirecta, porque no es algo que esté en el planning. Es una forma de, a lo mejor, de cómo está estructurada la universidad o cómo se estudia, que yo he notado que la forma en pensar las cosas cambia. La forma de deducir o de analizar y te obliga, porque hay exámenes, hay asignaturas que, por mucho que te estudies la teoría, son problemas al final. Y no te vale aprenderte las fórmulas, porque tienes que pensar, deducir, analizar, vale, te piden esto, pero luego tienes esto. Y si te pones a aprender las fórmulas, al final tienes 100.000 fórmulas y es imposible. Te enseñan a aprender a analizar los problemas. Eso es muy valioso. Sí. Bueno, en verdad, con eso estoy muy contento, Óscar. Muchas gracias. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero?